Leyendas de todos los tiempos. La leyenda del fantasma de la monja. En las profundidades de un bosque tenebroso, donde los árboles parecían tocar el cielo y los susurros del viento se mezclaban con los rumores de la historia, se tejía la oscura y enigmática leyenda del fantasma de la monja. En un remoto rincón de este bosque, se alzaba un antiguo convento, una estructura de piedra cubierta de enredaderas y tiempo, un lugar que alguna vez había sido un refugio de paz y espiritualidad, pero que ahora estaba envuelto en un manto de misterio y miedo. La historia comenzaba hace siglos, en una época en que el convento estaba lleno de monjas devotas y comprometidas con su fe. Entre ellas, destacaba una joven novicia llamada Isabella. Su belleza era deslumbrante, pero su devoción y amor por Dios eran aún más notables. Isabella irradiaba una luz espiritual que parecía tocar a todos los que la rodeaban, y su amor por la comunidad y el servicio era profundo y sincero. Pero, como suele ocurrir con las historias que entrelazan la belleza y la envidia, la felicidad de Isabella despertó los celos de una monja mayor llamada Agnès. Agnès había perdido la esperanza de ser elogiada o admirada, y la luz que irradiaba Isabella solo avivó su amargura. Sin escrúpulos, Agnès comenzó a esparcir rumores venenosos sobre la joven novicia, acusándola de traición a la fe y complicidad en actos oscuros. Las acusaciones resonaron en los corredores del convento como un eco oscuro y amenazante. Con los corazones y las mentes divididos, el convento se sumió en una tormenta de desconfianza y miedo. Isabella, que nunca había imaginado ser el objeto de tanta animosidad, fue sometida a un juicio interno. Las acusaciones falsas la llevaron a un estado de incredulidad y desesperación. Aunque clamaba por su inocencia, la sombra del juicio y el veredicto injusto la dejaron rota y desgarrada. En la noche de su sentencia, una tormenta feroz azotó el convento. La lluvia caía como lágrimas del cielo, y el viento aullaba como si llevara consigo la tristeza de Isabella. Se cuenta que en medio de la oscuridad y la lluvia, Isabella desapareció de su celda sin dejar rastro. Algunos decían que había huido, incapaz de soportar la carga de la acusación y el juicio injusto. Otros afirmaban que había sido llevada por las fuerzas del destino, arrastrada por el viento y la lluvia hacia un destino desconocido. A lo largo de los años, la historia de Isabella se convirtió en una leyenda oscura y triste. Se decía que el alma de la joven novicia, atormentada por la traición y la injusticia, había quedado atrapada en el convento. Su presencia perduraba en los pasillos desiertos, en las sombras que se alargaban en las noches de luna llena. Isabella se convirtió en el fantasma de la monja, una figura enigmática que vagaba en busca de justicia y redención. El fantasma de la monja se convirtió en una figura temida. Vestida con el hábito de monja y un velo oscuro que ocultaba su rostro, su figura alta y etérea parecía flotar en el aire. Sus ojos, profundos y resplandecientes, evocaban una mezcla de tristeza y deseo de venganza. Su voz, un susurro etéreo, llenaba los pasillos y las habitaciones vacías en las noches de luna llena. Se decía que su presencia dejaba un rastro de frío y angustia en el aire, como un eco del tormento que había sufrido. Los lugareños valientes que se aventuraban cerca del antiguo convento afirmaban haber sentido la mirada del fantasma de la monja sobre ellos. Algunos afirmaban haber escuchado sus lamentos en las noches de luna llena, cuando el viento parecía llevar consigo los suspiros de la tristeza. A medida que la historia se transmitía de generación en generación, el relato del fantasma de la monja se convirtió en una advertencia sobre la injusticia y las consecuencias de los juicios apresurados. La historia de Isabella, condenada injustamente por la envidia y la maldad de otros, recordaba a todos que la verdad podía ser distorsionada por las emociones y los deseos oscuros. La leyenda del fantasma de la monja recordaba a la gente la importancia de la compasión y la empatía, y cómo las acciones de una persona podían tener un impacto duradero en la vida de otra.
Con el tiempo, el antiguo convento quedó en ruinas, pero el misterio del fantasma de la monja persistía. Las historias sobre su presencia continuaban, y el lugar se volvió un destino para los valientes buscadores de lo paranormal. La figura de la monja con el velo oscuro seguía siendo un símbolo de la búsqueda de justicia y redención, y el eco de sus lamentos resonaba en los rincones olvidados de la historia.